En el 2009-10, a propósito del 2010, cuando se cumplían los 200 años de la independencia, del grito de nuestra independencia, los caleños por primera vez, retomamos una iniciativa que había sido colocada en el imaginario de la ciudad desde la década de los años 50. Una espléndida, magnífica, extraordinaria autopista que iría desde lo que hoy se conoce como la nueva sede de la Universidad Libre, en el sur, la salida a Jamundí, hasta la 70, un poco a la izquierda de Sameco, en conexión con Yumbo, la ruta del tren, del famoso tren, que nunca pudo interpretar nuestra oligarquía como un avance extraordinario, sino como un obstáculo, a tal punto que ocupó las vías, levantó los rieles y acabó con esa magnífica obra de ingeniería y de cultura que es el tren en nuestra ciudad y en nuestra región. Entre otras cosas, recuerdo, mi mamá me llevaba en tren, íbamos hasta Popayán, y el 7 de agosto del 56, con la gran explosión, ¿saben dónde estábamos? Estábamos pasando vacaciones en Manizales. Nos habíamos ido en tren hasta Manizales y en tren nos devolvimos desde Manizales. Y llegamos a la ciudad, pues una ciudad destrozada en ese momento por la explosión del 7 de agosto. Pues bien, en el 2008-9, en la administración Ospina, contratamos un prediseño de la autopista del Bicentenario. Por esa ruta del tren, conservando la ruta del tren, de tal manera que el tren fuera el tren de cercanías, que continuara siendo el tren, que revitalizáramos o resucitáramos más bien el tren, que lo colocáramos a transitar como debe ser, incorporado en el sistema multimodal con el mío, pero al mismo tiempo incorporáramos una autopista que le permitiera a la ciudad resolver un problema real, el problema de la movilidad. La autopista del Bicentenario contemplaba 25 salidas en Espina de Pescado, desde ese lugar de la Universidad Libre de hoy hasta a la izquierda de Sameco en el norte por la 70, 25 salidas de la ciudad, para que en una obra similar pero más amplia que el túnel de la Avenida Primera, en unos sectores estratégicos de la ciudad, esa autopista pasara de manera subterránea y en otros sectores pasara de manera por encima es decir, fuera superficial. ¿A qué viene esto si estamos hablando del salsódromo? Pues viene a lo siguiente. Esta autopista urbana, que le permitiría a un automóvil ir desde el cruce de la salida a Puerto Tejada hasta Yumbo en 10 minutos. 10 minutos. En ese momento calculábamos que el desgaste de un vehículo yendo por la ciudad común y corriente era más de 15,000 pesos. El desgaste natural del vehículo entre ese sitio y el otro era aproximadamente 15,000 pesos. Y que y se demoraba, pues, ¿cuánto? Hora y media. No, pues exagerando un poco, pero realmente se puede demorar una hora. Y yendo por el túnel o por la autopista del Bicentenario, superficial y subterráneo, se demoraba aproximadamente 10 minutos con un desgaste del vehículo de 4,500 pesos, si no estoy mal. Es decir, la persona que se iba por la autopista se economizaba 2/3 del desgaste del vehículo yéndose por la autopista, y pagaba por eso una tarifa que ni siquiera alcanzaba
de todas maneras a cubrir todo el desgaste total del vehículo y por supuesto la economía del tiempo no está ahí calculada. Quiere decir que entonces era una autopista urbana con peaje urbano electrónico, con toda la tecnología moderna que evita todas las incomodidades pues, de este tipo de... Además era diferencial, puesto que si usted entra aquí y sale a las 20 cuadras tiene un costo, y si sale a las 50 cuadras pues tiene otro costo. Pero le permitía a la ciudad resolver ese problema de una manera radical e incorporar el tren, óigase bien, incorporar el tren al sistema multimodal de transporte. ¿Cuánto le cuesta a la ciudad eso? Le cuesta cero. Cero. ¿Por qué? Porque es en concesión. ¿Durante cuánto tiempo? Durante 30 años. Y a los 30 años esa obra pasa a ser patrimonio de la ciudad como debe ser y pasa a ser administrada por la ciudad. Pero la ciudad hoy coloca 0 pesos para hacer esa obra. ¿Cuál es el obstáculo? El caleño. El obstáculo es el caleño. El obstáculo es el vallecaucano, el caleño especialmente. Esto fuera en Medellín se había hecho hace 1000 años. Fuera en Bogotá también, fuera en Barranquilla ni se diga y en Bucaramanga también. Pero como es en Cali, el caleño se opone. Yo recuerdo muy bien que en la época cuando se fue a construir la novena, la carrera novena, la calle novena, inclusive compañeros míos de la Universidad del Valle juraron que no permitirían jamás que esa obra se construyera y que los bulldozers tendrían que pasar por encima de su cadáver. ¿Alguien entiende hoy la ciudad sin la novena? ¿Alguien puede entender, concebir la ciudad sin la novena? ¿Recuerdan toda la oposición al túnel de la carrera primera? ¿Recuerdan todo el apocalipsis que se describió para que no se realizara, que iba a suceder? Ahí está. ¿Se puede comprender hoy la ciudad sin ese túnel? ¿Se puede comprender hoy la ciudad sin el bulevar? Nosotros somos los principales opositores, no hay más. Y el único que está oponiéndose a esa obra está aquí metido en la cabeza del caleño. Repito, fueran paisas lo habían hecho, fueran bogotanos también, barranquilleros también y bumangueses. Bien, ¿cuánto puede costar? Lo que sea. El concesionario paga la obra, se paga las tarifas y nos coloca a nuestra disposición un magnífico escenario de movilidad. Pero resulta que en el sur, en el tramo entre la salida a la Panamericana, después de la estación Universidades del Mío, y aproximadamente la 50, todavía se conserva un gigantesco corredor verde, más o menos ocupado en algunos sectores, un gigantesco corredor verde de 100 metros de ancho. 100 metros de ancho. Y no está al lado de un caño, como el salsódromo que tenemos aquí por la autopista suroriental. No, está en una zona magnífica. ¿Qué le cuesta a la ciudad incorporar allí el salsódromo e incorporarlo a los costos de la autopista del Bicentenario? Nada. Porque esa obra deportiva, cultural, comunitaria, social y demás cuesta absolutamente un pelo de gato en comparación con el costo general de la autopista del Bicentenario. No cuesta eso, si es que cuesta mucho, el valor de una de las megaobras que nosotros diseñamos para el 2000, para la administración del 2008 a 11. Tendríamos un salsódromo moderno, fijo, convertido en escenario deportivo, en escenario cultural, multiuso, multipropósito, incorporado a la ciudad. Le podemos construir los parqueaderos aledaños a que haya necesidad y podemos no solamente financiarlo,
sino que seamos nosotros mismos, con el pago de la obra, de nuestro peaje urbano, los que financiemos una obra que nos merecemos los caleños, entre otras cosas, ¿para qué? Ustedes, mire, Cali se está especializando en buena hora, aunque de un modo extraño, porque Cali rechaza las cosas que él mismo hace. Cali inventó a Comeva y lo vendió. Cali inventó a Imbanaco y lo vendió. Cali no tolera tener las cosas en sus manos. Se tiene que deshacer de ellas. No entiendo por qué. Tal vez porque la lógica del capital lo obnubila y lo hace creer que hace un extraordinario negocio inventando las cosas y regalándolas por 3 centavos a los españoles o a los canadienses o a quien sea. Repito, inventa Comeva y lo vende, inventa Imbanaco y lo vende. Pues bien, el punto es que cueste lo que cueste, nosotros perfectamente podríamos incorporar a nuestra ciudad y a la cultura que se está implementando en la ciudad, la cultura de la belleza, de la salud y de la demás, un campo, un espacio en el que tuviéramos permanentemente una inmensa cantidad de personas de todo el mundo que vengan a hacerse su cirugía estética y reconstructiva a la ciudad. Aviones llenos de personas interesados en eso, porque nuestros costos son muy bajos y nuestros profesionales son de talla internacional. ¿Usted sabe lo que puede gastar cada una de esas personas estando en Cali durante 8 días o 15 días o un mes en una terapia de esta naturaleza? ¿Saben lo que eso significa? ¿Sabe lo que moviliza en todos los aspectos de la economía? Desde los gastos menores hasta los gastos mayores, desde las fajas hasta la asistencia espiritual, desde la cirugía hasta los zapatos, absolutamente todo, simplemente atendiendo a esta gente con base en nuestro conocimiento, experiencia y demás. Pues resulta que eso, el Salsódromo hace parte de eso. Construyámoslo, carguémoslo como una obra adicional a la autopista del Bicentenario y que sea el concesionario en que nos lo construya. Nos cuesta cero, pero tendremos un negocio internacional y un turismo internacional absolutamente extraordinario y de primera calidad. Piensa por ti mismo, colócate en el lugar del otro y actúa siendo consecuente.